Debutó con Guatemala y dio el salto que Tena esperaba. No fue una aparición cualquiera, fue una noche donde todo se aceleró de golpe para Marcelo Hernández, un defensor joven que pasó en cuestión de días de sentir la camiseta nacional a enfrentarse a la exigencia brutal del fútbol costarricense. Su estreno con el cartaginés tenía una carga emocional enorme, porque no era solo debutar, era demostrar que estaba listo. La escena no podía ser más intensa, porque el rival era Sporting y el contexto exigía respuestas inmediatas. No hubo margen para adaptación progresiva ni tiempo para acomodarse. Desde el pitazo inicial, el defensor guatemalteco entendió que cada balón, cada cruce, cada decisión iba a ser examinada con lupa en su primera noche oficial con el club. Había esperado este momento desde que llegó al equipo al inicio del torneo, soportando una espera incómoda que no tenía que ver con su rendimiento, sino con los cupos de extranjeros. Mientras otros ocupaban ese espacio, él se mantenía firme, entrenando y aguardando una oportunidad que parecía tardar más de lo esperado. Fue ahí donde la figura de Amarini Villatoro se volvió determinante. El técnico apostó por él cuando otros podían haber dudado, lo puso desde el arranque y le entregó una responsabilidad que no todos los jóvenes reciben en su primer partido. Esa confianza se convirtió en un desafío directo para el defensor. Pero el fútbol no siempre respeta los planes ni los discursos previos. Apenas corrían 11 minutos cuando el golpe llegó sin aviso. Una jugada dentro del área terminó en penalti cometido por Hernández, una acción que dejó al equipo expuesto y que terminó convirtiéndose en gol para el rival. Ese instante fue un mazazo emocional, porque en su debut, en su primer gran examen, el error apareció demasiado pronto. El estadio sintió la tensión y el defensor tuvo que enfrentar de inmediato la presión de haber condicionado el marcador en una noche que debía ser de ilusión. Muchos se caen en ese momento, muchos pierden el foco o desaparecen del partido. Pero lo que vino después marcó la diferencia. Hernández no se escondió, no pidió relevo ni bajó la intensidad. Se mantuvo firme, respiró profundo y decidió jugar el resto del encuentro como si ese error no lo fuera a definir. Ahí comenzó otra historia dentro del mismo partido. El defensor empezó a corregir, a anticipar mejor, a medir sus intervenciones con mayor precisión. Cada acción defensiva fue una respuesta silenciosa a ese penalti que lo había puesto contra las cuerdas en el arranque. El cartaginés también reaccionó, porque el equipo no se desplomó tras el gol recibido. Al contrario, encontró caminos para competir y mantenerse dentro del partido. La tensión seguía presente, pero la respuesta colectiva empezó a equilibrar el golpe inicial. Mientras el partido avanzaba, Hernández fue ganando confianza. Su presencia en el fondo dejó de estar marcada por el error y empezó a construirse sobre la recuperación. Se mantuvo concentrado, firme en los duelos y comprometido con cada balón dividido. El tiempo se convirtió en su aliado, porque cada minuto sin fallas reforzaba su actuación. El defensor no solo resistió la presión, sino que logró sostener un rendimiento aceptable, algo que parecía complicado después de ese inicio tan adverso. Y es ahí donde se mide la personalidad de un jugador joven. No en los momentos fáciles, sino en aquellos donde el error aparece temprano y amenaza con arrastrarlo todo. Hernández respondió desde la mentalidad, desde la resistencia emocional. El partido no se detuvo y el marcador empezó a moverse con intensidad. El cartaginés encontró goles, Sporting respondió, y el encuentro se transformó en un ida y vuelta que exigía concentración total en defensa. No había espacio para distracciones. En ese escenario, el defensor Chapín completó todo el compromiso. No salió, no fue reemplazado, no se escondió en ningún momento. Jugó cada minuto, cargando con lo ocurrido al inicio, pero demostrando que podía sostenerse en el nivel competitivo. El resultado final fue un 3-2 a favor del cartaginés, una victoria que no solo suma puntos, sino que cambia el contexto de su debut. Porque ganar siempre alivia, siempre suaviza los errores y permite que la historia se cuente desde otro lugar. Con ese triunfo, el equipo se coloca como líder del torneo costarricense, al menos de forma momentánea. Ahora todo queda a la espera de lo que hagan Herediano y Saprissa durante el fin de semana, pero la presión ya está puesta sobre ellos. Para Hernández, este partido no fue solo un debut, fue una prueba completa. Error temprano, presión inmediata, reacción personal y cierre competitivo en un encuentro exigente. Todo en una misma noche que seguramente no olvidará. Además, llega en una semana intensa para su carrera. No solo debutó con su club, también tuvo sus primeros minutos con Guatemala en el amistoso ante Argelia. Dos escenarios distintos, pero igual de importantes para su crecimiento. Ese doble estreno refleja el momento que atraviesa el jugador. Está entrando en una etapa donde cada paso cuenta, donde cada partido suma experiencia y donde cada error también construye aprendizaje.
No hay espacio para pausas largas. Convertirse en legionario no es solo cambiar de equipo o de país. Es adaptarse a otro ritmo, a otra presión, a otro tipo de exigencia. Y en ese proceso, Hernández ya dio su primer gran paso con una actuación que, pese al inicio, terminó siendo aceptable. El fútbol chapín encuentra en este tipo de historias una señal positiva. Ver a jóvenes dando el salto al exterior siempre representa crecimiento, proyección y una posibilidad de elevar el nivel competitivo de toda una generación. No fue un debut perfecto, y eso es precisamente lo que lo hace más real. Porque el fútbol no se construye desde la perfección constante, sino desde la capacidad de levantarse cuando todo parece complicarse demasiado pronto. El penalti quedará registrado, pero también quedará su reacción. Esa forma de recomponerse, de no desaparecer, de mantenerse en el partido cuando el foco estaba sobre él. Eso también cuenta, y mucho, en la evaluación final. En el vestuario, seguramente el análisis será completo. Habrá correcciones, habrá revisiones, pero también reconocimiento a la capacidad de sostenerse en un contexto complicado. Porque no todos los debuts permiten segundas oportunidades dentro del mismo partido. El técnico que apostó por él también obtiene respuestas. Amarini Villatoro arriesgó al colocarlo desde el inicio y recibió un mensaje claro: el jugador puede equivocarse, pero también puede responder. Y eso es clave en procesos de crecimiento. La competencia interna seguirá, los minutos no están garantizados y cada actuación cuenta. Pero este primer paso deja abierta la puerta para que Hernández siga sumando protagonismo en el equipo. El entorno también empieza a observarlo con otros ojos. Ya no es solo el joven que esperaba su oportunidad, ahora es el defensor que ya debutó, que ya vivió un partido complejo y que ya demostró que puede sostenerse. El camino recién comienza y no será sencillo. Habrá más pruebas, más errores y más exigencia. Pero lo importante es que ya dio el primer paso, y lo hizo en un contexto donde tuvo que mostrar más carácter que fútbol en varios momentos. El cartaginés celebra la victoria, el liderato momentáneo y la respuesta del equipo en un partido intenso. Dentro de esa historia, también se escribe el inicio de una nueva etapa para un jugador que empieza a construir su nombre fuera de su país. Marcelo Hernández, con apenas 20 años, se suma a la lista de legionarios del fútbol guatemalteco. Y aunque su debut tuvo turbulencias, también dejó señales claras de personalidad, algo que en este nivel no se negocia. Porque al final, lo que queda no es solo el error, sino la capacidad de seguir adelante. Y en esa noche, en medio de la presión, el joven defensor dejó claro que no vino a esconderse, sino a competir. Y eso marca el camino. Y ahora el desafío será sostener ese nivel en los próximos partidos, porque el debut ya quedó atrás y la exigencia no se detiene. Cada encuentro será una nueva evaluación, una nueva oportunidad para consolidarse en el equipo. No hay pausa posible. Todo sigue. El entorno del fútbol guatemalteco seguirá atento a su evolución, porque cada minuto en el extranjero suma valor y experiencia. Su crecimiento no solo es personal, también impacta en la selección. Es una proyección que ilusiona. La historia recién empieza a escribirse, y este primer capítulo ya dejó señales claras de lo que puede venir. No fue perfecto, pero sí auténtico, cargado de aprendizaje y carácter. Y eso, en el fútbol de hoy, vale más que cualquier debut sin errores. Lo que viene ahora será aún más determinante, porque mantener la regularidad es el verdadero reto para cualquier legionario que recién inicia su camino fuera de casa. Cada partido será una prueba distinta, con nuevas exigencias y rivales que no perdonan. Ahí es donde se construyen las carreras. Ahí es donde se consolidan los nombres. Porque si algo dejó claro esta jornada es que Marcelo Hernández tiene la mentalidad para resistir el golpe y seguir compitiendo. El error no lo quebró, la presión no lo hundió y el contexto no lo superó. Apenas empieza su historia, pero ya dejó una señal fuerte. Y en el fútbol, esas señales no pasan desapercibidas.